Muy buenas tardes, tengan todas y todos los asistentes. Me da mucho gusto saludar a mis compañeras y compañeros que integran este órgano legislativo, esta Comisión de Migración y Asuntos Internacionales que tengo el honor de presidir. Y bueno, pues en este caso también me permito dar la más cordial de las bienvenidas esta mañana, esta tarde, digo mañana porque nos hicieron el honor de acompañarnos desde la sesión ordinaria el día de hoy. Y me refiero a nuestra querida doctora Araceli Espinosa Márquez y por supuesto a nuestra querida aliada y amiga Samaidi Sánchez Cortés. Y bueno, pues también en esta mañana nos acompaña nuestro amigo. ¿Por qué no le pusieron aquí este personificador a nuestro compañero? Por favor, les encargo, para que nos hagan favor de... Tampoco me lo anexaron al folder. Muchas gracias. ¿Me puedes pasar tu nombre? Al doctor Luis Ángel Ramírez le damos también la más cordial de las bienvenidas. Quiero decirles que me complace compartir un poco ahorita en la presente reunión lo que es la semblanza de nuestra compañera Samaidi Sánchez Cortés, quien es originaria de Santa Clara, Huiziltepec, de la Mixteca poblana. Emigró a Estados Unidos cuando era una niña al estar cursando la preparatoria. Fue testigo asimismo de muchas redadas en contra de los migrantes ahí en las escuelas, y es ahí donde también nace su lucha y comienza por convocar a otras escuelas a realizar marchas masivas en Los Ángeles, California, logrando con ello una alta respuesta por parte de la ciudadanía, y lo que la lleva a convertirse en una importante activista migrante, logrando con ello ser diseñadora de modas en Estados Unidos. Asimismo, desde hace tiempo ha pertenecido a diferentes colectivos en apoyo a los migrantes, licencias para conducir para migrantes y bueno, pues muchas otras actividades. Hace 3 años, de manera voluntaria, decidió regresar a su lugar de origen, buscando un poco de estabilidad emocional. Logró graduarse de esta forma en la maestría de inglés en México, compartiendo e impartiendo con alumnos clases de zonas rurales de manera gratuita, y decide fundar también Poblanos por un Cambio Binacional, la cual preside, buscando sensibilizar al gobierno y a la sociedad sobre los atropellos que pasan las y los mexicanos al retornar en México. Me permito también leerles la semblanza de nuestra distinguida invitada, de la doctora Araceli Espinosa Márquez. Es desde 2014 miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México y a la fecha se mantiene adscrita en el nivel. Es doctora en Investigación en Ciencias Sociales con mención en Sociología por la Flaxo México 2013 y realizó la maestría en Ciencias Ambientales en el Instituto de Ciencias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la misma universidad se tituló de la maestría en Derecho Económico en el 2006 y es licenciada en Consultoría Jurídica en 2001. Se desempeñó asimismo como docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en dicha institución desde el 2002 y hasta el 2011 a nivel licenciatura, y desde el 2013 hasta la fecha como docente de diferentes posgrados, entre los cuales destacan la maestría en Opinión Pública y Marketing Político, la maestría en Auditoría Gubernamental, Rendición de Cuentas y Gestión Estratégica, y el doctorado en Ciencias de Gobierno y Política, así como maestría y doctorado de Ciencias Ambientales. Todos estos estudios pertenecientes al Programa Nacional de Posgrados de Calidad, los cuales acredita como los mejores, se acreditan como los mejores en el país. Y bueno, pues les damos la más cordial de las bienvenidas. Me permito más adelante leer la reseña y la semblanza de nuestro querido doctor Luis Ángel Ramírez. Y bueno, solicito por lo tanto, después de dar la bienvenida a nuestros distinguidos y distinguidas invitadas, solicito al diputado secretario proceda a pasar lista y verificar el quórum legal. Por favor, secretario. Con gusto, presidenta. Diputada Laura Ivonne Zapata Martínez. Presente, diputado. El de la voz, Edgar Valentín Garmendia de los Santos. Presente. Diputada Lisette Minto García. Presente. Diputada María Ruth Zárate Domínguez. Presente. Diputada María Guadalupe Leal Rodríguez. Presente. Diputado Gerardo Hernández Rojas.
Diputado Jaime Natale Uranga. Diputada, le informo que están presentes 5 diputadas y diputados. Gracias, diputado secretario. Con la asistencia de 5 diputadas y diputados, hay quórum y se abre la sesión de la Comisión de Migración, siendo las 14 horas con 18 minutos. Pido al diputado secretario proceda a dar lectura al orden del día y lo someta a votación. Por favor, diputado secretario. Con su permiso, presidenta. Orden del día. 1. Pase de lista y declaración de quórum legal. 2. Lectura del orden del día y en su caso aprobación. 3. Lectura del acta de la sesión anterior de fecha 29 de septiembre de 2023 y en su caso aprobación. 4. Presentación de la doctora Araceli Espinosa Márquez, investigadora del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la UAP, presentando el tema Legislación y Políticas Públicas para la reducción de la vulnerabilidad de las personas con experiencia de movilidad internacional. 5. Nombramiento honorífico de la presidenta de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales a la ciudadana Samaid Sánchez Cortés como enlace con la organizaciones de la sociedad civil. 6. Asuntos generales. Se pone a su consideración de las y los integrantes de la comisión el orden del día. Quienes estén a favor de aprobarla, sírvanse a expresarlo levantando la mano. Diputada Presidente, le informo que es aprobada por unanimidad. Muchas gracias, diputado secretario. En el punto 3 del orden del día, se procederá a la lectura del acta de la sesión anterior de fecha 29 de septiembre de 2023 y en su caso aprobación. Pido al secretario someta a consideración la dispensa de la lectura y aprobación del contenido. Por favor, diputado secretario. Se pone a su consideración de las y los diputados la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior, la cual fue enviada a sus correos institucionales. Quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo levantando la mano. Aprobada la dispensa de la lectura. Está a su consideración el contenido de la misma. ¿Algún diputado o diputada desea hacer uso de la palabra? No habiendo quien haga uso de la palabra, quienes estén por la afirmativa, sírvase señalarlo levantando la mano. Le informo, presidenta, que es aprobada por unanimidad. Muchas gracias, diputado secretario. En el punto 4 del orden del día corresponde a la presentación de la doctora Araceli Espinosa Márquez, investigadora del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la UAP, presentando el tema Legislación y Políticas Públicas para la reducción de la vulnerabilidad de las personas con experiencia en movilidad internacional. Por lo tanto, le damos nuevamente la más cordial de las bienvenidas, doctora, a esta su casa, el Congreso del Estado, y le cedemos el uso de la palabra. Ok, perfecto. Voy diciendo lo siguiente para que me pase. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. De verdad me siento muy complacida por permitirme compartir estos momentos con ustedes, hombres y mujeres muy comprometidos con la causa. A mí me gustaría, antes de empezar, situar mi perspectiva para que pudiéramos comprender mejor la naturaleza de la presentación. Consideramos que las personas que han tenido experiencia de movilidad, sea nacional o internacional, se encuentran en un proceso de vulnerabilidad social que puede ampliarse o reducirse en la medida de que a lo largo del tiempo desarrollan estrategias de superación de estos mismos obstáculos. A lo largo de la historia de los migrantes poblanos en particular, encontramos grandes liderazgos y sobre todo ejemplos de superación que nos permiten pensar que con el apoyo de las legislaciones y las políticas o acciones gubernamentales correctas podemos reducir la vulnerabilidad de estas poblaciones. De tal manera, y partiendo desde esta perspectiva, es que a mí me gustaría exponer algunas ideas atendiendo principalmente a las acciones que se realizaron en el periodo 2019 y el 2022, sobre todo entendiendo que la pandemia
por COVID paralizó a la mayor parte de los gobiernos federales y locales y generó una cerradura impresionante que ningún otro proceso político o económico o incluso ambiental había generado hacia las fronteras, ¿no? Y esto también generó necesariamente debería generar un cambio en la visión de las políticas públicas. En ese sentido, me gustaría comentar algunos datos. Justo en este periodo, para el 2020, se consideraban que unos 281 millones de personas que representan el 3.6 de la población total del mundo eran migrantes. Y es muy importante mencionar que tan solo para el 2018 el 25% del total de los migrantes provenían de la India, México, Rusia, China, Bangladesh y Siria, de tal manera que México se ha convertido en un país central para atender el fenómeno migratorio a nivel global. Solamente después del corredor India-Emiratos Árabes, que concentra 3.3 millones de personas en viajes diarios, podríamos pensar que es el más importante del mundo, ¿no? Otra de las cosas que es muy importante, la siguiente, es que en este sentido, el reto para la legislación es construir, y en general para México, es construir una política multinivel y generar un marco normativo que permita tener una perspectiva de género y de cuidado a los derechos humanos, sobre todo en el fenómeno migratorio. A mí me gustaría en este momento separar las diferentes movilidades que como nunca hoy son visibles. Tenemos efectivamente la movilidad de salida de México con dirección a Estados Unidos, que es ancestral, lleva más de un siglo generándose esta movilidad. A principios del siglo XX empezamos con nuevos flujos migratorios, en este caso la movilidad de retorno, que hasta ese momento no había generado estos flujos tan importantes que hoy reportamos, sino que se había mantenido a cuentagotas, ¿no? Pero es con la venida de este siglo que se genera un flujo brutal y que tenemos que pensar en políticas públicas para atenderlo. Y la tercera movilidad, que también ya habíamos sido observadores, pero que en este momento nos hemos convertido en receptores, la movilidad que iba con tránsito a Estados Unidos y que producto del COVID, entonces se empieza a asentar en México, ¿no? Para mí es importante señalar estos tres tipos de movilidades porque hasta antes del 2019 se pensaban en políticas públicas para frenar la primera salida. Después pensamos en acciones emergentes para tratar de integrar a las personas retornadas, pero hoy también tenemos que pensar en el asentamiento. Y sobre todo en una perspectiva de género, porque la migración poblana en un principio principalmente era de varones solos. Seguramente han encontrado muchos testimonios de esta primera generación de salida, ¿no? Que se da después un proceso de reunificación familiar en ambos lados de las fronteras. Hoy estuve muy complacida de escuchar las iniciativas que muchas de ustedes propusieron, porque efectivamente muchos de los problemas de atención familiar, ya sea únicamente por alimentos o por un divorcio, corrían a lo largo de las dos fronteras, ¿no? Así que les agradezco que tengan esta visión y esta preocupación por las familias. La tercera, que es muy importante, también tiene que ver con la migración que se está asentando. Yo me voy a centrar básicamente en la migración de retorno y en la migración de salida, la que está asentada en Estados Unidos. Entonces, a mí me conviene señalar que Puebla se está quedando rezagada. Desde el 2018 encontramos un cambio de paradigma respecto de cómo atender a la migración, porque el incorporar una perspectiva de derechos humanos implica respetar la movilidad, pero también respetar el derecho a la identidad. Y en los procesos migratorios, lo primero que se niega es el nombre, sobre todo en la migración indocumentada. El segundo elemento muy importante es atenderla con perspectiva de género, porque ya reconocemos que las mujeres también migran. Y no necesariamente, los últimos años me he dedicado a investigar desde el 2013 con la migración transnacional, sobre todo la de familias, y no necesariamente la migración obedece únicamente a términos económicos, sino también a términos de violencia y de cómo se organizan las dinámicas familiares, ¿no? Y muchas veces la salida es migrar, ¿sí? Para evitar la violencia, que es otra de las cosas que se habían mantenido ocultas porque no teníamos un código civil sensible que atendiera a la violencia de género en el ámbito familiar, ¿no? Para mí es relevante también señalar, ¿no?, que este cambio discursivo que al menos encontramos en la política nacional, debiéramos de integrarlo también
en la legislación local, sobre todo en dos sentidos, en el ámbito de los derechos subjetivos, ¿no? Y en el derecho adjetivo, sobre todo en los procedimientos. Creo que uno de los grandes problemas que nos presentó la pandemia es que todas las acciones que realizábamos de manera presencial se tuvieron que detener. Y uno de los aprendizajes más fuertes fue incorporar la tecnología o los procesos mediados por tecnología. Sin embargo, en las legislaciones locales hoy no tienen un reconocimiento de validez oficial, ¿no? Entonces, me parece que esos son puntos centrales y por lo tanto coloco como el gran reto, ¿no? Para hablar de estos temas, ¿no? A mí me gustaría señalar que hablamos de una política multinivel porque efectivamente en materia federal se concentran muchas actividades, pero en el ámbito local se ejecutan los procesos. Voy a dar un ejemplo. Puede ser que cuando yo salí, mi primera generación, cambié mi nombre, porque una práctica común es cambiar nuestros nombres, utilizar documentos chuecos o chocolates. Me reproduje, tuve hijos, nietos en Estados Unidos, pero nunca hice el cambio de nombre en México. Cuando no hice el cambio de nombre en México, es imposible que me puedan regularizar mis hijos en Estados Unidos, porque los registré llamándome en lugar de Juan de Jesús Márquez, nada más como Juancho López o Márquez o cualquier otra cosa, que era una práctica común, ¿no? Y por eso hablo de una perspectiva de derechos. Actualmente tenemos un registro civil que es muy inflexible y tenemos también un sistema de registro civil que electrónicamente solamente incorporó hasta los nacidos a partir de 1980. Todos los nacidos de manera previa no tienen acceso a actas de nacimiento electrónicas. Incluso existe una desorganización y una incapacidad de los poblanos que están en el exterior para hacer los procedimientos de regularización o de renombrarse, porque toda la vida han utilizado otros nombres que no es el que aparece en sus comunidades de origen, ¿no? Entonces, a mí me parece que uno de los grandes temas es atender el sistema de registro civil, porque no incluye a los nacidos antes de 1980, ¿no? Y que aunque en materia federal tienen acceso en Internet a las actas de nacimiento, mientras los gobiernos locales, municipales y el gobierno estatal no atiendan todas estas correcciones y cambios de nombre, todas estas personas están en imposibilidad de acceder a un derecho portal básico, el derecho a la identidad. Esa sería una de las primeras condiciones. Otro de los elementos centrales es la falta de recursos financieros para atender y ejecutar muchas de estas acciones en concreto. Es muy importante señalar, ¿no?, que estas grandes movilizaciones pues son origen de algunos problemas de cambio climático, de grandes crisis económicas, y es muy difícil que los gobiernos locales y el gobierno estatal pueda prever. Sin embargo, si algo nos dejó la pandemia es reconocer que podemos cambiar el ejercicio de los recursos públicos y agilizar algunos trámites a partir del gobierno electrónico, que es otro de los elementos que me gustaría dejar como sugerencia. La siguiente, por favor. Respecto de la migración de retorno, para mí es importante señalar que Puebla es una de las entidades federativas que reciben más migración de retorno. Es muy importante señalar que podemos identificar dos flujos importantes: el retorno forzado por deportaciones, que se ha incrementado sobre todo en las últimas dos administraciones federales en Estados Unidos, y el retorno voluntario, ¿no? Y a mí me encantaría agradecer, ¿no?, que la compañera esté aquí, porque no me va a dejar mentir respecto de la necesidad que se tiene, ¿no?, de atender también al retorno voluntario y no solo al de las deportaciones. A pesar de que en esta administración, aquí voy a señalar algunos datos de lo que estuvimos analizando, justo reitero, en el periodo 2019-2022 aquí en Puebla, a pesar de que sí tenemos planes y programas de apoyo e incluso tenemos un protocolo con perspectiva de derechos humanos, durante la pandemia se dejaron de operar precisamente por la incapacidad de implementar estos procedimientos a partir de vías electrónicas o a partir de hacer algunas cuestiones mediadas por la tecnología, ¿no? Entonces, este estudio que nosotros presentamos, tenemos algunos datos de corte cuantitativo y cualitativo, lo que nos representaba
en las entrevistas era que la mayor parte de los migrantes retornados, ya sea por voluntario o forzado, conocían muy poco de los programas de atención al retorno en Puebla. Eran más bien las redes familiares o las redes personales que se habían logrado mantener las que les apoyaban a insertarse en Puebla, sobre todo en materia laboral y en materia social. Muchos de estos retornos inician principalmente por amigos, por compadres, ¿no? A lograr tener estabilidad en Puebla, y después es que se acercan a las instituciones, ¿no? Entonces, a mí me parece que si este periodo nos ha dejado una lección, es que instituciones como el IPAM son relevantes, pero también es relevante fortalecerlos en sus estrategias de comunicación social. Y creo que establecer muy conscientemente y específicamente un presupuesto para estrategias de comunicación social para la población migrante, ya sea retornada o en Estados Unidos, es urgente, ¿sí? Sobre todo porque debemos de considerar que los procesos de comunicación para la migración de retorno en Puebla es diferenciado. Muchas personas que pertenecen a grupos originarios en Puebla pasan del lenguaje de su grupo originario al inglés y nunca pasan por el castellano, ¿no? Y a veces pensamos que con lanzar campañas de comunicación en español atendemos a todos, y eso no es cierto, ¿sí? Eso es muy importante, y sobre todo también pensarlo para los procesos de regularización escolar. En Estados Unidos, las personas de segunda y tercera generación, los hijos y los nietos, ayudan a los padres con los formularios en inglés. Pero muchos de los padres no pueden ser ayudados por los hijos en México al momento del retorno porque los formularios no son en inglés, sino en español, ¿no? En castellano. Entonces, a mí me gustaría señalar que las estrategias de comunicación son muy relevantes para la atención de la población retornada. Y también es muy importante considerar que es una población que ha sido sistemáticamente olvidada, ¿no? Porque si en un momento no pudieron acceder a su derecho a la identidad, cuando regresan a México y tienen que hacer todo el proceso de doble nacionalidad, pues tampoco son hijos de Pancho López, porque Pancho López no está registrado en la comunidad de origen, ¿no? Y entonces para ellos lograr tener el acceso a la nacionalidad mexicana a veces se logra a partir de la madre que no cambió su nombre, ¿no? O a través de otro procedimiento que se utilizaba mucho, sobre todo antes de los 90s, que era sacar actas falsas. Y resulta que llegan con un acta de nacimiento que no existe en el registro, ¿ok? Por eso quería señalar que es muy importante entender a esta población desde la perspectiva de reducción de vulnerabilidad. En la medida que nosotros permitimos una modificación a la legislación de naturaleza civil y fortalecemos al registro civil y generamos un procedimiento específico para la población con experiencia de movilidad, facilitamos que tengan ellos acceso a otros derechos como la escuela, el sistema de salud y muchos más. Pensemos que es un derecho clave y derecho portal. Entonces, recapitulando, principales problemas para la población de retornados: reconocimiento al derecho a la identidad, ¿no? Regularización de los hijos y nietos, ¿no? Como mexicanos. En muchas ocasiones, tan solo el puro proceso de apostillamiento es costoso y muchos de ellos, a pesar de que estaban en Estados Unidos y lo pudieron haber hecho antes, nunca se enteraron que tenían que haber hecho la apostilla antes de llegar a México. Y solicitar la asesoría para la apostilla en México es muy costoso, ¿sí? Segundo, falta de asesoría por vinculaciones laborales o emprendimientos. Para ellos incorporarse al jale es muy difícil, porque en Estados Unidos se cuenta con el trabajo y no te piden las certificaciones. En México primero te piden la certificación y luego el trabajo. Entonces, yo sé que han venido haciendo muchas cosas, pero es muy importante que socialicemos esta información para que quienes hacen retorno voluntario lo sepan.
y puedan tomar sus previsiones, ¿no? Segundo, el no acceso efectivo a los sistemas de salud para atender enfermedades graves, principalmente las crónico-degenerativas y los servicios de atención a la salud mental. El proceso de retorno, ya sea voluntario o forzado, siempre debe de ir mediado de una primera atención a la salud mental por los problemas de ansiedad que esto genera y sobre todo de desconexión con el mundo que se conoce. En particular, lo que encontramos en las entrevistas, sobre todo con las mujeres, salud, es que en Estados Unidos tenían un tipo de atención de la cual desconfiaban porque era en inglés, ¿no? Y siempre se les imponía una perspectiva de sus cuerpos y de su persona que ellas no entendían en algunos casos o no compartían. Pero en México también son ignoradas porque consideran que al decir que son migrantes, la gente piensa que traen muchos dólares y las van a estafar o les quieren hacer más estudios de los que creen que necesitan, ¿sabe? Entonces, lo que tiene que ver con la atención de salud, principalmente psicosexual de las mujeres, es un tema que se omite y del cual no hay atención. Por lo tanto, aunque existen diferentes programas de atención y prevención, sobre todo para cáncer, tanto de mamas como cérvico-uterino, en todo el territorio nacional, las mujeres asisten poco, sobre todo las mujeres retornadas, porque tienen la experiencia de que nadie las escucha o las entiende o comparten su visión de las cosas, ¿no? Entonces, eso es un elemento muy importante, además de que lo que encontramos en las entrevistas es que ellos consideran que a diferencia de Estados Unidos, donde existe la prevención y un poco la educación, sobre todo en materia nutricional, porque la diabetes sigue siendo el problema de los mexicanos, el más grande en lo cotidiano, ya sea que estemos aquí o en Estados Unidos, consideran que si les hubieran enseñado cómo nutrirse mejor ellas y sus hijos, hubieran prevenido muchas de las complicaciones de la diabetes, ¿no? Además de este proceso de la discriminación, que son ellos los que señalan, nos dicen ellas que, sobre todo en el momento del retorno, cuando pertenecen a comunidades indígenas, hay ocasiones en donde las discriminan, más que a los indígenas, porque consideran que estas personas debieran de tener mayor información que las personas que son originarias de sus comunidades indígenas, ¿no? Y se sienten agredidas o regañadas, ¿no? Entonces, a mí me parece que de esos comentarios que nos salieron en las entrevistas, sería muy importante considerar también incorporar estos protocolos de atención a los hospitales de primer nivel o a las clínicas de primer nivel, porque son a las que realmente se acercan los retornados, ya sean por retorno forzado o voluntario. Y por eso, aprovechando que había muchas aquí sensibles al tema de género, quise mencionarlo, disculpen. Gracias. La siguiente, por favor. Voy a hablar ahora de los poblanos en Estados Unidos. Aquí quiero señalar que es muy importante que mencionemos que aproximadamente el 6.9% de los mexicanos que están en Estados Unidos y que son poblanos son principalmente mujeres, ¿no? Y que es importante también mencionar que aunque son más los hombres y que se encuentran en determinados lugares, estos mexicanos tienen por característica mantenerse unidos en un grupo doméstico. ¿Qué quiere decir esto? Que en la mayor parte de los casos se mantienen viviendo juntos o cercanos, ¿no? A diferencia de otros grupos domésticos en Estados Unidos, donde una vez que cumplen 14, 15 años se empiezan a separar, aunque tengan conflictos y demás, tratan de estar cerca, de tal manera que las redes familiares funcionan, sobre todo para la atención a la salud y también para la atención a otro tipo de gestiones. En el momento de la pandemia, ¿no? Lo que identificamos es que la población de segunda y de tercera generación pues fue sumamente útil porque les facilitó el acceder a determinados servicios, ¿no? Sobre todo a servicios médicos en Estados Unidos. El problema que tenemos es principalmente que muchos de ellos solo utilizaron la atención con Puebla o la comunicación con Puebla para la
la repatriación de cuerpos, ¿no? Y creo que eso es una cuestión muy lamentable, ¿no? Porque pudiéramos haber generado otro tipo de estrategias y de apoyo durante ese momento, ¿no? Otro de los principales momentos que quiero señalar es que la mayor parte de los poblanos en Estados Unidos se concentran en servicios y comercio, seguidos de los que se dedican a minería, instalación, mantenimiento y demás. ¿Por qué esto es relevante? Porque su escolaridad es baja y en la segunda y en la tercera generación se mantiene baja, lo que implica que estas personas, aunque ya son ciudadanos, no logran insertarse en los trabajos más calificados o con mayor pago. De tal manera que aquí sí es muy importante considerar que los procesos de escolaridad son relevantes. ¿Por qué son relevantes? Porque tal y como lo veremos, consideramos que aunque la mayoría de los mexicanos o de los poblanos que llegan a Estados Unidos llegan hasta la high school, muchos de ellos ya no continúan en la universidad, algunos sí continúan en la universidad, pero cuando egresan no tienen la posibilidad de encontrar un empleo bien remunerado y es cuando regresan a México, ¿no? Porque no son ciudadanos y no acceden a un mejor salario. Siguiente, por favor. Creo, ¿no?, que a partir de esta consideración y de entender que el derecho a la identidad pega a estas dos grandes poblaciones, una de las principales quejas que tendríamos que considerar es que existe falta de asesoría y representación jurídica, no solo para la modificación de los estatus familiares, ¿no?, respecto de que si hay pensión, no hay pensión, etcétera, o simplemente lograron divorciarse o vender una casa que no les funciona en México porque ya todos viven en Estados Unidos, o pagar tan solo los servicios de esa casa, ¿no? Sino que también falta asesoría respecto del orden jurídico y los derechos a los que tienen acceso tanto en México como en Estados Unidos, ¿no? En este caso, una de las quejas principales con la población que está en Estados Unidos es que el servicio de Mexitel y la asesoría jurídica para hacer representaciones legales en México casi es inexistente, o cuando la logran tener, llegan con sus documentos y el abogado les dice que hay un error en su nombre o que hay un error en un documento y tienen que esperar otros 3 meses para que puedan acceder a un documento de fe pública, ¿no? Entonces consideramos que si ustedes pudieran fortalecer al IPAM y el personal que trabaja en Casas Pueblas con un listado probable de asesores jurídicos que les pudiera facilitar información sobre cómo cambiar o intercambiar bienes, ¿no?, ya sean muebles o inmuebles en México, así como derecho de familia en México, ellos tendrían muchísima mayor certeza de cómo liquidar sus asuntos en Puebla o regresar a Puebla, y no solo para venir y resolver estos problemas jurídicos que requieren la presencialidad, sino también para poder movilizar este patrimonio que está relativamente inerte porque no les produce dinero y tampoco pueden utilizarlo en su vida en Estados Unidos. Otro de los elementos importantes en la parte cualitativa, en el estudio que realizamos con los poblanos en Estados Unidos, es que ellos mencionan que cuando están detenidos, ya sea por una cuestión administrativa o una cuestión de orden penal, pues tienen visitas insuficientes en las prisiones y en los centros de atención, y que en muchos casos ni siquiera conocen sus derechos estando allá, o que sí podían llamar a alguien a México, ¿no? Entonces, me parece que una estrategia de comunicación eficaz sobre los derechos que tienen en Puebla y los que les debe otorgar el consulado, los que tiene el consulado para ofrecerles allá, sería muy importante. Para ellos, a pesar de que existe el servicio de cobertura móvil por parte del consulado, para muchos de ellos implica dejar de trabajar un día por completo porque se tienen que movilizar. Es muy importante señalar que, si bien es cierto, tenemos ya identificados 5 o 6 estados donde se han asentado principalmente los poblanos, la migración poblana es muy dinámica y cada vez se está generando más lugares de destino, ¿no?
Por ejemplo, en Virginia, que es algo que no está reportado, hay un gran asentamiento de poblanos. Digo, no está reportado en la literatura académica, sino que uno los va encontrando a partir de esta vinculación familiar, ¿no? Y me dice, es que mi primo se fue para allá y ahora estamos 20 de nosotros por allá trabajando, pero no es un estado que habitualmente nosotros hubiéramos reportado para monitorear, ¿no? Y entonces ellos necesitan algo, tienen que moverse a Virginia, a Nueva York, ¿no? O a Pasay, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Otro de los elementos que ellos nos están señalando y que les gustaría que los gobiernos locales, sobre todo, desarrollaran, es modelos de apoyo e inversión en las localidades de origen. Si bien es cierto, ya veníamos trabajando con el plan 3x1, 2x1 y otros modelos, hoy ellos reconocen que estos modelos pues están obsoletos, no tanto por lo que hay en Estados Unidos, sino por los mecanismos de operación en México. Entonces, algo que sí exigen es que se puedan aprovechar tanto la mano de obra de estos poblanos que ya se formaron en Estados Unidos y que llegan a México a conocer por primera vez a la familia y demás porque son ciudadanos, pero que en Estados Unidos, a pesar de que tienen una buena capacitación, no les pueden ofrecer buenos salarios, que se pudieran aprovechar. Sobre todo, hay una gran población de estos poblanos de segunda y tercera generación que están estudiando temas de tecnología, ¿no? Entonces, por ejemplo, sugerir que se pudieran acceder, ¿no? O generar campañas específicas para aprovechar a estos profesionales o técnicos, tanto en robótica o semiconductores, y generar nodos de inversión en estos procesos, ¿no? Sobre todo en las regiones expulsoras. Creo que es un nicho que podríamos explorar. Siguiente, por favor. Bueno, ahí no se ve, pero les voy a dejar la presentación. Básicamente es un análisis de los principales trámites que se dan para los poblanos en el exterior y nos van diciendo cómo fueron reduciéndose los números. En general, les quiero decir que antes de la pandemia y después de la pandemia hubo una caída literal de la mayor parte de los servicios que se ofrecen, principalmente de las campañas de acceso a la información. Y eso se entiende y se explica por la pandemia misma. Pero sí quería reforzar que es muy importante fortalecer a este instituto tanto desde la parte financiera como la de recursos humanos. Creo que si no se visualiza que la atención a los poblanos en el exterior está dirigida a una población que crece exponencialmente, porque a diferencia de los poblanos que están en Puebla, las familias están integradas por 3, 4, 5, hasta 8 niños allá, y aquí vamos hacia abajo, allá van hacia arriba. Segundo, si no entendemos que es una población en expansión, pues nunca vamos a entender tampoco qué tipo de necesidades requieren. Y yo creo que para reducir su vulnerabilidad en Estados Unidos o en México, lo que requieren principalmente es acceso a derechos y a información para poder ejecutar acciones concretas en favor de estas poblaciones. La siguiente. Entonces, aciertos, pues mantener al IPAM trabajando en los programas que se venían realizando. Lamentablemente, aunque tenemos un protocolo de atención al retorno con perspectiva de derechos humanos, pues se detuvo durante la pandemia. Consideramos que sería muy interesante que se socializara y se pudiera ejecutar con mayor fuerza. Otro de los aciertos que son muy importantes es establecer un albergue para menores migrantes. Sin embargo, pues también señalar que es una capacidad reducida y que la población en general no conoce de manera clara y transparente los servicios que ofrece, y que por estas razones pues muchos de ellos ni siquiera saben que existen, ¿no? Y cómo se ingresan o cómo se reintegran a sus familias esos menores, pues es ahí un cuello de botella, ¿no? Que debiéramos atender, sobre todo porque después de la pandemia hay mucha orfandad, ¿no? Segundo, y como elementos inconclusos durante este periodo, es que respecto de los poblanos en Estados Unidos, pues necesitamos agilizar los procesos de asesoría jurídica, ¿no? Así como generar estrategias de orientación y representación legal en materia de procedimientos civiles y familiares en Puebla. Tercero, generar, ¿no? Una estrategia para fortalecer los servicios que se atienden de documentación, sobre todo porque el acta de nacimiento es lo que les abre la puerta tanto para un pasaporte o como para cualquier otra cosa. Entonces, si existe una insuficiente actuación o existe una incapacidad para poder reformar el Código Civil con sensibilidad a la población migrante, va a ser muy
muy complicado que reduzcamos la vulnerabilidad de esta población, que cada vez va a ir creciendo exponencialmente y no va a haber gobierno que tenga realmente presupuesto suficiente para atenderlos, ¿no? Creo que ese es el punto más fuerte, ¿no? Exactamente, ¿no? Y bueno, a mí me encantaría decir que sí son útiles las jornadas de promoción de servicios y que si a estas le sumamos la capacidad de que existan asesores jurídicos que puedan valorar de primera mano los problemas que presentan de manera transnacional nuestros poblanos, sería muy importante, así como los servicios de certificación de competencias que operen también en Casa Puebla, ¿no? Sobre todo para aquellos que sí tienen previsto el retorno voluntario, ¿no? Me encanta que funcione el programa de reunificación familiar para adultos mayores. Creo que es uno de los grandes aciertos. Sin embargo, creo que son pocos los beneficiados, ¿no? Y esto también se debe a la incapacidad de muchos adultos mayores de tener en orden sus documentos, ¿no? No sé si les ha pasado y mucha gente se les acerca pidiendo ayuda porque el acta de nacimiento no estaba correcta o no coincide con su fe de bautizo o otros papeles y por eso no le pueden emitir su acta de nacimiento. Entonces, este proceso de reunificación familiar creo que es una de las actividades más nobles que se vienen haciendo, pero creo que tienen la gran oportunidad de otorgar, además de recursos financieros, un empuje a la reforma del Código Civil, ¿no? Para hacerlo sensible a la población migrante. Siguiente, por favor. Propuestas de mejora y áreas de oportunidad para incidir. Bueno, el primero, actualización del marco normativo del derecho de la identidad, como he venido reiterándoles. Segundo, para generar una política multinivel, pues también generar una legislación en Puebla que considere esta obligación para los gobiernos locales, ¿no? Y no como una dádiva. Creo que eso es muy relevante, porque dependiendo de la sensibilidad del municipio es dependiendo de cómo es que se atiende a la población migrante. Y eso genera discriminación interna, ¿no? Depende, no es lo mismo ser de Atlisco que ser de un municipio donde no haya tanta migración, ¿no? Entonces, yo sé que ustedes lo viven todos los días cuando las personas se les acercan y creo que se podría remediar desde ahí un poco, ¿no? Segundo, fortalecer las instituciones existentes. Sé que la Comisión de Asuntos Migratorios ha escuchado mucho este grupo de académicos que trabajan por la política migratoria y demás. Ya lo han escuchado este discurso, pero incluso hablan de cambiar el estatus de este instituto. Yo no puedo en este momento decir hay suficiente recurso, hagámoslo, ¿no? Pero sí me gustaría señalar que es importante la labor que vienen haciendo y sí es importante fortalecerla, ¿no? Y puedan generar algunos otros mecanismos de apoyo y creo que uno esencial, que es la comunicación gubernamental, ha sido muy poco explotado, ¿no? Tercero, el uso de las tecnologías. Sí, exactamente. Las tecnologías son muy importantes y no han sido explotadas lo suficiente. Y exactamente. Y en ese sentido también me gustaría pedirles que en esta modificación al Código Civil, sobre todo al Código de Procedimientos Civiles, pues sí se pudieran incorporar las sesiones orales transnacionales. Creo que nos ayudaría a solucionar muchísimos problemas, sobre todo de orden familiar, sí, claro, ¿no? Y creo que en este momento pues hemos escuchado de ellas, pero no las hemos incorporado formalmente a las propuestas de modificación, ¿no? Disculpen, es que como soy abogada, de repente dije, esta es mi oportunidad y tengo que ir con todo. Entonces, efectivamente, creo que si nosotros logramos esto, vamos a atender tanto a la población en retorno, que muchos de ellos de verdad planean retornar por atender a la abuelita que ya se queda aquí con los bienes, que no hay manera de que pueda salir adelante o que entienda los procedimientos de regularización de los bienes cuando hay bienes. Y es más que nada un retorno forzado, porque el Código Civil de Puebla no te permite regularizar bienes más que presencialmente, ¿no?
Entonces, en este sentido, a mí me gustaría sí pedirles que sean sensibles y que la modificación sea en derecho sustantivo y derecho adjetivo. Y tercero, ¿no?, que es muy, muy importante, garantizar el derecho a la identidad de manera expedita. Los procedimientos rigurosos, además de limitar a los ciudadanos, provocan también el crecimiento de los trámites chuecos, ¿no? Porque si no me da opciones el Estado, lo van a buscar, ¿no? Si nosotros logramos hacer un procedimiento flexible y eficaz, digo, hay muchos ejemplos. El Estado de Jalisco, por ejemplo, generó jornadas muy concretas y de atención a la población migrante y les ha facilitado mucho. Claro, tienen mayor experiencia en los flujos migratorios, pero podemos copiar buenas prácticas, no las malas, pero sí las buenas prácticas, ¿no? Respecto del retorno en particular, a mí me gustaría, además de señalar que es importante el derecho a la identidad y el derecho a la salud, ¿no? Pensar en que este derecho a la identidad es un derecho portal que nos va a ayudar mucho a garantizar el bienestar de las poblaciones de retornados, ¿no? En este sentido, a mí me gustaría que si nosotros lo logramos hacer de un carácter incluyente, vamos a solucionar muchas problemáticas que en el funcionario de primera puerta cierra sin escuchar más y que causa una mayor pérdida de recursos para las familias y en general para el Estado, ¿no? Porque no es lo mismo atender a un cáncer de forma preventiva que de forma terminal, ¿no? Y lamentablemente la mayor parte de las personas cuando tienen este tipo de diagnósticos deciden venir a México porque aquí al menos va a haber algún tipo de apoyo. Saben que siendo mexicanos va a haber algún tipo de apoyo, ¿sale? O sea, en Estados Unidos saben que no va a existir y muchas veces regresan cuando tienen ese tipo de diagnóstico, que creo que es otra de las cosas que no están reportadas en la literatura y sobre todo en el caso de las mujeres es muy relevante, ¿sí? Digo, lo que ustedes están viendo también tiene que ver con los últimos 2 años de investigación, apenas va a salir el libro y algunos artículos, pero a mí me parecía que tenía suficiente carnita como para que lo pudieran ustedes valorar en este proceso de retomar y cerrar este año, ¿no? Sobre todo ahora que van a repartir dinero, para considerar que las personas en contextos de movilidad también tienen que tener el acceso a la información de una manera distinta. Estas estrategias de comunicación son vitales, ¿sale? Y muchas veces su forma de comunicación dicen, este es pocho, ignóralo, no te va a dar no te va a entender lo que le digas. Así es como funciona el funcionario de primer nivel, de primera puerta. Entonces, sí les pedimos, ¿no?, desde nuestros estudios que piensen que estas campañas de comunicación dirigidas a la población retornada son muy importantes y sobre todo que sean incluyentes, sobre todo considerando esta condición de pasar de una lengua originaria al inglés y del inglés a la lengua originaria en pocos casos, porque en el retorno no tenemos muchas escuelas que enseñen castellano, que cuando el inglés es tu primera lengua o tu lengua materna, ¿no? Entonces, me parece que podríamos desarrollar acciones muy concretas para estas personas. Bueno, he querido ser muy oportuna y muy eficaz. Muchas gracias. Eso me parece que sería todo. Muchas gracias, doctora Araceli Espinosa. Le agradecemos enormemente esta brillante presentación, esta exposición precisamente que refleja la problemática de la migración, tanto de retorno voluntario como de retorno forzado. Sin duda, los datos que nos proporciona y nos arroja los tomaremos muy en cuenta precisamente para seguir fortaleciendo y enriqueciendo todo el trabajo legislativo que
que en materia de migratoria y de política migratoria pues hemos impulsado en esta legislatura. Sin duda me quedo con todos estos elementos que van a fortalecer y a robustecer, y yo la invito a que haga suyos también estas propuestas que se han presentado para contar en el Estado de Puebla con una ley de movilidad humana e interculturalidad de las y los migrantes, y por supuesto también para que tengamos el reconocimiento de la figura de diputado migrante y regidor migrante que sea representativa en aquellos lugares de mayor flujo migratorio, como es en el caso de Puebla, la zona mixteca. Y bueno, pues lamentablemente la diáspora migratoria se incrementó y se expandió en todo el estado a partir como dicen, como resultado de las consecuencias de la pandemia. Entonces tenemos que fortalecer precisamente y redoblar esfuerzos para ofrecer a los migrantes pues precisamente programas que pues en este caso los empoderen. También tenemos iniciativas presentadas para precisamente se retome el empoderamiento y el impulso a la productividad y en este caso al emprendurismo. Sin duda tenemos que trabajar de la mano todos, sociedad en su conjunto y desde luego autoridades. Y bueno, pues por supuesto que me sumo a todas estas propuestas que considero son sumamente importantes. Tenemos una iniciativa presentada precisamente para el fortalecimiento del derecho de identidad, el trámite de la apostilla, es correcto, y Samaidi, la maestra Sami, ha sido una importante aliada de estos trabajos. Asimismo, tenemos iniciativas presentadas para visibilizar la violencia que sufren las mujeres migrantes, no solamente en el estado de Puebla, sino las que residen en el exterior y principalmente en las ciudades de mayor afluencia migratoria en los Estados Unidos o en la Unión Americana. Y bueno, pues me voy a permitir darle la instrucción a mi equipo de colaboradores para que nos permitan hacerles llegar estas iniciativas y que se robustezcan las mesas de trabajo para que podamos contar con estas aportaciones valiosas, porque sin duda todas las iniciativas que se han presentado no han sido ocurrencia, han sido resultado de las propuestas precisamente de diversas mesas de trabajo con la academia, con los expertos, con aquellos clubs, en este caso de migrantes, que favorecieran estas iniciativas de ser aprobadas, que están turnadas a los órganos legislativos correspondientes, muchas de ellas en la Comisión de Gobernación, que es pues en este caso el área rectora de la materia migratoria, y por supuesto que nos puedan acompañar en lo sucesivo en las siguientes mesas interdisciplinarias, en donde precisamente estaremos abordando estos temas que sin duda son fundamentales para poder fortalecer, insisto, los derechos de nuestros migrantes. Entonces, de verdad que me siento muy complacida de contar con su presencia este día, y la verdad es que pues de aquí resultan más ideas, desde luego, para poderlas trabajar y hacer las iniciativas y puntos de acuerdo. También, por supuesto, estamos impulsando, valorando y consensando desde luego con la bancada a la que pertenezco, con las demás fuerzas políticas, a efecto de considerar un incremento presupuestal para el presupuesto que ya se revisa en este periodo legislativo, al IPAM, que es en este caso el área encargada de la atención a nuestros migrantes, como lo hicimos en el año pasado, en el 2021, exhortamos en este caso a las secretarías correspondientes y al gobierno del estado para que se llevara a cabo un incremento en el presupuesto para el ejercicio fiscal 2022, y se logró. Entonces, en este caso, pues lo que buscamos también es el impulso a que se retomen programas de colaboración entre nuestros migrantes que están dispuestos a invertir en los lugares de origen, en sus lugares de origen, con los gobiernos locales, en este caso municipales y el gobierno estatal, y que se retomen todos estos programas bipartitas o tripartitas, en donde van orientados desde luego a fortalecer alguna obra de beneficio para la comunidad. Entonces, realmente estamos en la misma sintonía, doctora. La felicito realmente por este trabajo de investigación que nos comparte, y bueno, pues
En este caso, agradecerle enormemente y reiterarle que esta es su casa y que vamos a necesitar de su apoyo y de su suma de esfuerzos con las y los integrantes de este órgano legislativo que me honro en presidir. Y desde luego, comentar si algún diputado o diputada, compañeros que también integran esta comisión, desea hacer uso de la palabra, adelante. Diputada Lupita Leal, adelante, por favor. Muchas gracias, diputada. Pues igual les damos la bienvenida a el Congreso. Como siempre, Samaidi Sánchez, es un gusto estar caminando por esta misma causa y sobre todo por recibir a la maestra y al maestro Araceli y al maestro Luis, y sobre todo que por lo que he estado escuchando y hemos estado analizando aquí, pues son muchos retos en cuanto a la regularización que nos decían, la identidad, el tema de la perspectiva de género y la política multinivel, y sobre todo de la importancia que tiene precisamente la movilidad, ¿no? Porque fundamentalmente cuando una persona es violentada o no tiene una oportunidad laboral o una oportunidad escolar, pues tienden las familias a estarse moviendo y con ello pues van perdiendo sus derechos al también no tener estos requisitos o estas digamos actas que luego le necesitan tener. Y también pues reiterarles que fue mucha información. Yo la verdad la felicito porque tiene usted una manera de explicar bastante rápida, solo que es demasiada información, y yo creo que sería muy bueno hacer otra reunión para que con base en lo que la presidenta le va a mandar de las iniciativas que hemos presentado todas y todos en esta comisión, podamos enriquecer alguna otra. Ahorita ya está la de la apostilla, que es una de las últimas que hemos presentado, que tiene que ver con que pues se haga obviamente gratuito este trámite, considerando que si son 3 o 4, 5, 6 miembros, pues sube casi a 5,000, 6,000 pesos, y pues una persona que retorna lo que busca pues es oportunidades de trabajo y no ahora invertir en lo que son sus papeles. Entonces, pues la verdad es que es una gran oportunidad para nosotros, porque las mejores leyes se hacen desde la sociedad civil y desde la academia, porque son ustedes quienes traen la película completa y los datos. Entonces, pues cuenten conmigo para que haya otra reunión, a lo mejor si ya no es en comisión, presidenta, podemos hacer una mesa de trabajo con nuestros jurídicos para ir determinando de todo lo que nos ha explicado con cuál podemos iniciar y pues poderla presentarla, si lo ve así la presidenta, pues como comisión una iniciativa. Y muchas felicidades, porque si no es por ustedes también como diputados, pues estamos en ocasiones alejados de tener los datos cuantitativos y cualitativos, y es la única manera que nosotros podemos materializar una iniciativa para obviamente pues ir cerrando esta brecha de necesidades. Y muchas gracias por todo su tiempo y su explicación. Bueno, muchas gracias. Yo dispuesta y a la orden para hacerles pasar, incluso hacer como presentaciones más cortitas con temas concretos, si les parece, y se los voy mandando para que puedan priorizar. Yo entiendo que este no era el mecanismo, pero de verdad pensé que si no tomaba la palabra y explicaba todo, era difícil que pudiéramos avanzar en algunas cosas. Sí, así es. Claro que sí. Muchas gracias, diputada Lupita Leal. Como siempre, le aprecio sus valiosos comentarios, sobre todo su permanente voluntad de sumar esfuerzos en materia de los derechos humanos de nuestros migrantes, una gran aliada, y sin duda tomo nota y doy cuenta de esta importante propuesta de generar y fortalecer las mesas de trabajo interdisciplinarias. Y bueno, le cedo el uso de la palabra a la diputada Liz Minto. Buenas tardes, Buenas tardes. Vengo aquí por segunda vez a la Comisión de Migración, pero bueno, escuchando su ponencia ahorita, creo que tenemos mucho por legislar a favor de nuestros migrantes. Creo que todavía tenemos un trabajo arduo como comisión, y sobre todo que, bueno, a mí me llama muchísimo la atención el tema de los trámites, ¿no? Que son bastante pesados, que son un tema muy fuerte en los migrantes. Sin embargo, creo que tenemos un aliado, un gran aliado, y que son hoy en día el Internet, ¿no?
el tema de los programas y creo que eso lo podemos legislar muy a favor de los migrantes. Creo que es un tema que ahí sí podemos facilitar, ¿no? Para que ellos no se vean de tanta carga, ¿no? De papeleo y de ir y venir y que le sumen pues un costo. Realmente creo que tenemos muy en claro que hacer un costo en cualquier lado hacer un trámite en cualquier lado genera costo, ¿no? Entonces, si podemos utilizar las tecnologías, pues sería de la manera más eficaz que podremos apoyar a los migrantes, ¿no? Gracias. Gracias. Muchas gracias, diputada Liz Minto. Por supuesto, tomo también nota de tu valiosa propuesta para materializarla y sumarla, incorporarla a estas mesas de trabajo que seguiremos llevando a cabo. ¿Algún otro compañero diputado o diputada se hace uso de la palabra? Gracias, diputados. No habiendo más intervenciones, se continúa con el siguiente punto del orden del día. En el punto 5 del orden del día corresponde al nombramiento honorífico de la presidencia de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales de la ciudadana Miss Samaidi Sánchez Cortés como enlace con organizaciones de la sociedad civil en el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla. Me permito pedirle a los presentes que nos hagan favor de ponerse de pie para poderle entregar a nuestra querida amiga Samaidi este nombramiento, este merecido nombramiento por parte y a cargo del diputado presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, diputado Eduardo Castillo López, que cabe hacer mención, al inicio de esta 61ª legislatura fue nuestro distinguido compañero secretario de la comisión y un importante aliado que impulsó muchos de los trabajos legislativos que desde el inicio estuvimos presentando y que, insisto, reitero la instrucción a mi equipo jurídico para que le hagan llegar, doctora, puntualmente todas las iniciativas que para fortalecer el derecho de identidad, la información y el empoderamiento de nuestros migrantes, así como sus derechos, se han impulsado en esta legislatura, y siendo el diputado Eduardo Castillo un importante aliado en su calidad de secretario de este órgano legislativo, mismo que tuvo que en este caso pues obviamente pedirle al diputado Garmendia sustituirlo en estas funciones, y el diputado Garmendia también ha sido un importante aliado de estos trabajos en su calidad de secretario de esta comisión, y bueno, pues también los integrantes de esta comisión tuvieron a bien extenderle este merecido reconocimiento a Samaidi en honor a todo el trabajo que también ha aportado en favor de las y los migrantes en nuestro estado. Adelante, acompáñanos, Samaidi. Gracias. No te preocupes, así estoy. Entonces, el honorable Congreso del Estado de Puebla, a través de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales, otorgan el presente reconocimiento a la maestra Samaidi Sánchez Cortés por su nombramiento honorífico como enlace de esta Comisión de Migración y Asuntos Internacionales con organizaciones de la sociedad civil. Atentamente, diputado Eduardo Castillo López, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, diputada Laura Ivonne Zapata Martínez, presidenta de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales, diputado Edgar Valentín Garmendia de los Santos, secretario de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales, diputado Gerardo Hernández Rojas, vocal de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales, María Guadalupe Leal Rodríguez, vocal de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales, Lizeth Minto, también vocal de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales, Jaime Natale Uranga, vocal de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales, y María Ruth Sara Domínguez, vocal de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales. Extendemos el presente reconocimiento a nuestra aliada y amiga Samaidi. Me regalan una foto aquí enfrente, por favor. Una foto de este lado, por favor. Gracias. Gracias. Gracias, amigo.
Aprovechando que estamos todos puestos de pie, le pido también a nuestra distinguida doctora Araceli Espinosa Márquez que también pase, por favor, para hacerle entrega de un reconocimiento por su valiosa exposición y presentación. El Honorable Congreso del Estado de Puebla, a través de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales, otorgan el presente reconocimiento a nuestra querida doctora Araceli Espinosa Márquez por la presentación del tema Legislación y Políticas Públicas para la Reducción de la Vulnerabilidad de las Personas con Experiencia de Movilidad Internacional. También firma el diputado Eduardo Castillo López, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Laura Ivonne Zapata Martínez, presidenta de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales, el diputado Valentín Garmendia de los Santos, secretario de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales, y los vocales Gerardo Hernández Rojas, María Guadalupe Leal Rodríguez, Lisette Minto García y Jaime Uranga, en este caso María Ruth Zárate Domínguez. Muchas felicidades, enhorabuena. Gracias. Felicidades. Ay, gracias. Sea la primera de muchas ocasiones. Yo para servirles, la verdad, sí. espero poder ser tan útil como me lo permitan realmente. Gracias. Y estamos a la orden, ¿no? Bueno, igualmente, gracias a todos. Ay, gracias. ¿Algún diputado o diputada desea hacer uso de la palabra? ¿Algún compañero o compañera de los aquí presentes, nuestros distinguidos invitados, desea hacer uso de la palabra? Adelante, doctora Sami. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por su ponencia, doctora. Estuvo muy bien explicada. Más que nada, la importancia de esta comisión es sensibilizar a los tres poderes y a la comunidad en general sobre la problemática que en carne propia yo he vivido ¿por qué no siempre digo cumplir el sueño mexicano? Todos nos vamos queriendo cumplir el sueño americano, pero los que estamos allá anhelamos tanto nuestra patria y deseamos tanto poner en práctica todos los conocimientos adquiridos en el exterior aquí en nuestro Puebla, y ese es mi caso. Creo fielmente en nuestros legisladores y legisladoras, creo fielmente en nuestro gobierno y creo fielmente que el sueño mexicano y el sueño poblano sí existe, y lo veo plasmado en mi persona y en los demás compañeros que están cruzando frontera, pero para aquí, para Puebla. Entonces, démosles un aplauso y siéntense que aquí tienen unas diputadas y diputados comprometidos con ustedes. No están solos, así como estuve yo en algunos años al entrar aquí a Puebla, y que les demos esa bienvenida como se merecen, porque Puebla nunca ha dejado de ser su casa. Y en este 20 de noviembre que conmemoramos la revolución, ¿no? Quiero exhortar que sin mujer no hay revolución. Y este es un hecho que aquí presente estamos muchas mujeres, sin olvidarnos la presencia de nuestro querido diputado. Pero las mujeres somos echadas para adelante, y sin mujer nunca hubiera existido una revolución. ¡Viva México! ¡Viva nuestros migrantes poblanos! Gracias. Muchas gracias, maestra Sami. Y bueno, pues pasamos al punto 6, que es el orden, en este orden del día, que es asuntos generales. ¿Algún diputado o diputada desea hacer uso de la palabra? No habiendo más intervenciones y terminado los asuntos del orden del día, se levanta la sesión siendo las 15:20, y en ese caso agradezco enormemente la valiosa presencia de mis compañeras y compañeros diputados, su permanente compromiso de estar aquí a pesar de las agendas de trabajo personales y de toda índole. Estamos aquí demostrando que para nosotros es prioridad el tema migratorio. Agradeciéndoles, por supuesto, de forma reiterada a nuestras y nuestros invitados, pues en este caso su valiosa exposición
contribución, su valiosa aportación para seguir enriqueciendo el trabajo legislativo en favor de nuestros migrantes y, por supuesto, siempre darle la más cordial de las bienvenidas a estos trabajos, a nuestra aliada permanente también, la Miss Sami, que así le decimos de cariño a quienes la conocemos. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias.